Santiago Posteguillo es uno de los autores más esperados en la Feria del Libro en Bogotá. Tendrá 3 días de bastante ocupación, hablando primero del ascenso político y militar de Julio César, hablando luego del mundo actual desde la antigua Roma, y el último día, el jueves 2, estará hablando con el periodista Julio César Guzmán de cine y de su obra. Nos acompaña y es un placer para nosotros tenerlo en 10 AM Hoy por Hoy para hablar de su obra y de su visita a Colombia. Maestro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado de estar aquí con usted. Cuéntenos un poco de la visita a Colombia. ¿Había venido ya por aquí? Sí, yo a Colombia he venido en bastantes ocasiones. Yo diría que más de 10, yo creo. Colombia me gusta considerarlo como un país muy amigo, y es a través de Colombia además que mi obra empezó a ser conocida no solo en Colombia, sino en toda América Latina. O sea que, digamos que lo mío con Colombia es la historia ya de una gran amistad. O sea que la puerta de entrada de su obra a América Latina un poco fue en nuestro país. Sí, indudablemente. Con la primera saga de novelas que hice sobre Escipión el africano, ya empecé a venir aquí, si no recuerdo mal, en torno al 2009. Por ahí debería de ser más o menos 2008-2009 la primera vez en que vine a Colombia. Fíjate ya que ha llovido un poquito y he estado viniendo regularmente tanto a la Filbo de Bogotá como a participar en el Hey Festival de Cartagena de Indias o a dar conferencias en universidades en distintos lugares, desde la propia Bogotá hasta Medellín. Así que sí, la verdad es que me siento muy bien acogido, muy, muy querido en Colombia, y para mí siempre es muy grato volver a este país. Bueno, hablemos de Roma. Creo que eso es obligatorio después de su última novela, Maldita Roma, después de novelas anteriores, Roma soy yo, que han sido las últimas sagas, digamos, que han movido al público con novelas más vendidas en España, con los premios y demás. Veo que desde los 6 años, una visita lejana con sus padres a Roma, hubo una fascinación por esa ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, cuando a veces se me ha preguntado, ¿no?, sobre de dónde viene el origen de mi pasión por Roma, reflexionando yo mismo sobre ello, me he podido retrotraer a ese viaje de infancia que hice con mis padres a Roma, y bueno, pues la verdad es que no puedo recordar, ¿no?, que me conjurara con 6 años frente al Coliseo de Roma diciendo yo escribiré novelas sobre el Imperio Romano, pero sí que recuerdo que todo aquello pues me impactó mucho y fue un viaje grato y feliz. Y a Roma he estado volviendo siempre durante mi juventud y actualmente, y al final revisitándola de esta forma tan especial como es recrear a través de novelas históricas ese pasado de la antigua Roma, que es tanto nuestro propio pasado y del cual podemos aprender tanto. Ya como escritor, digamos, y como investigador, ¿qué tanto hay de esa Roma que uno pueda visitar, más allá de la ciudad? Documentos, discursos, otros libros. ¿Está muy viva esa Roma en todo lo que hay escrito, digamos? Sí, porque realmente si paseamos por el Foro de Roma o por cualquier antigua ciudad romana que puede estar podemos encontrar por toda Europa o por todo el norte de África, por lugares hasta de Asia, en el Éufrates o en la campiña inglesa, hay el resto de la historia de lo que ocurrió allí, y hay tanto escrito por los propios romanos, porque se preocuparon mucho en dejar por escrito su visión de su mundo y de lo que pensaban, ¿no? Cuando escribo sobre Julio César ahora, es que no solo tengo a la fuente propia del propio Julio César, que escribió sobre sí mismo, sino que tenemos la de sus oponentes políticos, como Catón o Cicerón, que dejan sus propios escritos. Tenemos además el correo personal, las cartas que se escribían unos a otros. Tenemos una enorme documentación de la propia época que intento recrear, y luego
es un periodo que ha fascinado tanto a lo largo de la historia que encontraremos historiadores desde el siglo XVII, XVIII, XIX hasta nuestros días que constantemente van reflexionando y aportando información complementaria, porque seguimos reuniendo más datos a través de la arqueología, de la numismática, etcétera, etcétera. Siguen reflexionando los historiadores modernos sobre esta época, de tal forma que sí que hay mucho material sobre el que trabajar cuando quieres recrear el mundo de la antigua Roma. Maestro, se habla mucho de las batallas en sus libros y de cómo se narran. Sin duda, cuando uno habla de un imperio, pues habla de guerras, de batallas que de alguna manera marcan las decisiones de quienes están en el poder, marcan las decisiones de los pueblos. Cuéntenos un poco de cómo se narran esas batallas en sus libros y cómo hace uno. Usted nos habla de testimonios, de documentos. Me imagino que también ahí, además de la imaginación, pues toca acudir a ellos. Sí, lo que podemos encontrarnos es que, por ejemplo, si ahora estoy mientras estoy presentando en la Filbo la segunda novela sobre Julio César, yo ya estoy trabajando sobre la tercera, que tiene que ver con la guerra de las Galias, ¿no? Su conquista de la antigua Galia, que venía a incorporar no solo lo que consideramos hoy Francia, sino también Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suiza, parte del sur de Alemania, etcétera, etcétera. Tenemos que recurrir para narrar esas batallas los escritos del propio protagonista, que explica cómo fueron a sus ojos esas batallas. Pero nuevamente tenemos sus enemigos políticos que refieren cuestiones sobre esos enfrentamientos. Tenemos datos de la arqueología que nos permiten confirmar si los emplazamientos que se dicen en esos escritos son realmente los emplazamientos donde tuvieron lugar estos enfrentamientos. Una vez reúnes toda esa información, luego viene la parte, digamos, literaria de cómo contarlo. Y en el cómo contarlo yo recurro aquí a un símil cinematográfico. Intento hacer como haría un gran director de cine rodando una gran escena, ¿no? de una batalla. Si pensamos en Spielberg rodando el desembarco de Normandía, en Salvar al soldado Ryan, esa fascinante recreación de esa terrible batalla, por cierto, ni siquiera él rueda eso 17 veces, sino que rueda la misma escena con 17 cámaras diferentes y luego lo monta, ¿no? En la sala de montaje. Esto es exactamente lo que yo vengo a hacer. Yo narro una batalla de esta época, pues yéndome a distintos puntos de vista, el del enemigo en el centro, el del enemigo en un flanco, en el otro, el de César en donde esté él situado, un flanco de sus legiones, el otro flanco, y voy cruzando lo que está ocurriendo en un lado y en otro, como si fuera el montador de cine de una película. Esto genera un relato muy audiovisual, muy dinámico, muy cinematográfico, que suele conectar con el público del siglo XXI. Hay algo que me llama la atención y es que usted dice, para hablar de Julio César tenía que prepararme. Y escribí 7,000 páginas sobre Roma para llegar a poder retratar a ese personaje. Cuéntenos un poco de César y de ese aura especial y de esa necesidad de hacer ese recorrido tan grande por Roma para llegar y hablar de semejante personaje. Bueno, es que si bien César es reconocido, ¿no?, por todos, ¿no?, los historiadores más especializados, hasta simplemente cualquier lector, como el personaje central y más reconocible que representa a la antigua Roma, por otro lado, esto implica que acometer su narración no deja de imponer al escritor, además de que resulta que es un personaje sobre quien han escrito grandísimos escritores de todas las épocas. Para empezar, nada más y nada menos que todo un Shakespeare que le dedicó una obra de teatro. Entonces sí que te impone, ¿no?, por un lado, la importancia del personaje y la importancia de quienes ya han relatado al personaje. Y sí que pensé que para acometer con capacidad de añadir un relato que sea complementario, diferente, interesante, más allá de lo que ya se haya escrito sobre el personaje, tenía yo que equiparme muy bien de conocimientos de la época.
y además de ir adquiriendo una madurez narrativa. Esto es lo que me ha dado escribir esas 7.000 páginas, esas novelas sobre Escipión, sobre Trajano, sobre Julia Domna, que me han hecho ver que el origen de César en gran medida está en Escipión el africano, cuyos nietos empiezan a pedir el reparto de tierras, el reparto de derechos, y crean, digamos, la facción popular en Roma, que busca un enfrentamiento con una oligarquía senatorial en favor del pueblo. Y es a esa facción donde tenemos que ascribir posteriormente la figura de César. Es decir, que escribir sobre Escipión me ayudó a entender de dónde viene César. Y luego escribir sobre Trajano o sobre Julia Domna, gobernantes posteriores a la época de César, que se mostraban siempre como gobernantes que miraban hacia atrás, hacia César, para ver un modelo, para saber cómo gobernar, me hacía ver que desde César los demás gobernantes romanos lo miraban como un ejemplo. Es decir, César estaba en el centro. Y escribir lo que ocurrió antes de César y lo que ocurrió después es lo que creo que me ha dado conocer muy bien todo el contexto de su civilización para poder acometer realmente bien equipado socioculturalmente y narrativamente la narración de este gran personaje. Maestro, háblenos un poco del mundo femenino en esa Roma, porque vemos los grandes personajes varones, vemos las batallas, vemos como ese mundo muy masculino. Cuéntenos algo del mundo femenino en esa Roma y cómo están sus libros también. Sí, yo me he interesado en que el relato del pasado histórico no sea solamente el relato de la historia de los hombres, sino la historia de la humanidad. Y en la humanidad ha habido siempre hombres y mujeres, y es verdad que hasta hace bien poco, cuando hablábamos del pasado, parece que solo hablábamos de los hombres. Es verdad que una civilización como la romana era una civilización patriarcal y donde solo los hombres podían llegar realmente a ejercer el poder de forma directa. Pero muchas mujeres que estaban en el entorno de esos hombres poderosos tenían una gran influencia sobre las decisiones que estos mismos hombres tomaban. Y esto normalmente ha estado hurtado o manipulado en el relato histórico. Y esto sí que es algo que he intentado revertir con novelas como las de Julia Domna, donde intentaba explicar cómo una emperatriz como ella era tan importante como su marido, que fue emperador, porque ella fue hija de reyes, esposa de emperador y madre de emperadores, nada más y nada menos. Creo que es alguien que realmente sabía mucho del poder, ¿no? Y intento, relatando personajes de este tipo, recuperar un equilibrio en el relato histórico entre lo que hicieron los hombres y lo que hicieron las mujeres. Y a la hora de hablar de César, no puedo hablar solo de él, sino también del entorno femenino que lo rodea, su madre Aurelia, a la que él tanto respetaba, su esposa Cornelia, de la que tan enamorado estuvo, amantes que tuvo después, e incluso, por supuesto, la impactante relación entre César y Cleopatra. Maestro, ¿a usted le sorprende ese interés del público por esa vida, por esa historia supuestamente ya lejana y que no tendría que hablarnos mucho de los afanes de hoy? ¿Le sorprende que la gente busque de esa manera, ávida, lo que pasó en Roma? Y que me ha sorprendido al principio, ¿no? La popularidad que han obtenido este tipo de novelas que hago. Ahora ya estoy, digamos, un poco más acostumbrado y me lo tomo como una responsabilidad el hacer novelas que ahora sé que pueden llegar a muchos lectores, a muchas lectoras. Pero quizá lo que he estado reflexionando es que lo que ocurre es que en un entorno social, político-cultural, donde muchas veces se recorta el tiempo que se ofrece para que los niños, los jóvenes y hasta los adultos puedan conocer el pasado histórico, no han conseguido, no obstante, quienes no gobiernan, acabar con la curiosidad innata en el ser humano por encontrar respuesta a una pregunta que la mayor parte de la gente se plantea al menos alguna vez en su vida, que es ¿de dónde venimos? Y ciertamente nosotros venimos de la civilización de la antigua Roma.
Nuestro idioma es una evolución del latín, nuestras leyes son una evolución del derecho romano y en gran medida en virtudes y defectos venimos de Roma y parece ser que sigue habiendo esa gran curiosidad por saber cuál fue nuestro origen. Hay algo también, veo que tiene una charla sobre la mirada del mundo actual desde Roma. Cuéntenos un poco si la política del momento tiene algo que decirnos a la política de hoy y si esos gobernantes que tenían un poder, digamos, desbordado, si se quiere, pueden decir algo a cómo se dirige hoy buena parte o se dirigen hoy buena parte de los países. Bueno, yo creo que sí, que podemos establecer muchos paralelismos y conexiones, pero no voy a ser yo quien los haga. Yo creo que voy a apuntar en qué líneas van esos paralelismos, pero lo que es positivo y lo que es negativo en los paralelismos yo creo que debe ser cada lector, cada lectora quien decida, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tanto Roma soy yo como Maldita Roma, estas dos primeras novelas de la saga de 6 novelas que estoy escribiendo sobre César, podemos ver las conexiones constantes que hay entre el poder judicial y el poder legislativo, ¿no? Y el poder ejecutivo. Hay ahí unas conexiones, unas interacciones que podemos encontrar hoy día en el mundo actual, en la política actual, que ya se daban en la antigua Roma. A mí me interesa que se observe en la antigua Roma cuáles de estas conexiones eran buenas y cuáles podían ser malas, ¿no? Y que luego cada uno ya haga las extrapolaciones que quiera. Luego la lucha electoral, las promesas electorales que se hacen y que se cumplen o no se cumplen. ¿A quién favorece el pueblo cuando se cumplen las promesas electorales o cuando no se cumplen? La utilización del discurso, de la oratoria, a veces el libelo o la mentira para obtener más o menos votos. Hay un montón de cuestiones que ya ocurrían en la antigua Roma de las que podemos aprender y de las que sin duda alguna se pueden realizar extrapolaciones con nuestros tiempos. Maestro, con cada libro la expectativa y el reto es más grande. ¿Cree usted que ya llegó a su techo o qué le falta por escribir? Bueno, sí es verdad que la expectativa es enorme y bueno, ahora estoy hacia el primer tercio, ¿no?, de este desafío literario de 6 novelas sobre Julio César. Así que mi mayor desafío ahora es cumplir esto con lo que me he comprometido, ¿no?, con los lectores, que es 6 novelas sobre César. Eso digamos que es para mí a lo que más aspiro ahora, sobre todo conseguir que el relato que voy avanzando ahora hacia la Galia, luego el enfrentamiento con Pompeyo, la relación César-Cleopatra y finalmente ese desenlace terrible del 15 de marzo del 44 a.C., que nada de todo esto desmerezca narrativamente y que cautive a los lectores. Ese digamos que es mi mayor desafío. Una vez terminemos con César, pues ya valoraremos de qué forma puedo acometer otro desafío que no suponga, ¿no?, como un descenso, ¿no?, sino que suponga también algo que sea atractivo para todos. Maestro, algunos autores contemporáneos con los que usted sienta afinidad, que traten temas similares. Y para esto recuerdo, no sé, las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, por ejemplo, que tiene un tono que uno podría decir, no sé si tiene alguna semejanza, pero por lo menos en tema y demás. Hay algunos escritores contemporáneos que sean afines, digamos, a ese relato y los que se puedan, usted haya leído y haya dicho, de aquí hay algunas cosas interesantes que pueden nutrir mi escritura. Sí, sin duda alguna. La escritora australiana Colin McCullough dedicó también una larga saga de novelas a Julio César y hay muchos aspectos que ella narra que me parecen relevantes. Luego hay escritores actuales de novela histórica en España como José Luis Corral o José Calvo Pollato, que escriben sobre distintas épocas de la historia de España y del mundo, y me parece que son historiadores y luego novelistas de quienes se puede aprender mucho. Y ahora mismo estoy pensando en Colombia, que un escritor como Pablo Montoya pues también tiene novelas
de relato histórico, de quien también creo que se pueden aprender muchas cosas. Maestro, algo que yo creo le preguntan a los escritores en este tiempo, en todas sus entrevistas, en todas sus charlas y demás, y es la inteligencia artificial para la literatura, para la creación literaria, ¿una amenaza o una posibilidad? Bueno, realmente yo creo que siempre se ha vivido o ha habido una tendencia por parte de la sociedad a vivir cualquier adelanto científico como algo que puede ser negativo, ¿no? Yo recuerdo que con la revolución industrial he leído a pasajes muy divertidos donde se temía que las vacas en la campiña inglesa dejaran de dar leche porque pasaran locomotoras a la tremenda velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no? Luego, pues hemos visto también que se ha tenido mucho miedo, pues, a avances médicos de todo tipo, y es verdad que hay ciertos avances que plantean cuestiones éticas y morales, la genética, ¿no? Plantea cuestiones morales que hay que considerar, y la inteligencia artificial también es un avance que nos presenta cuestiones morales y de ética sobre las que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Pero no considero yo que la inteligencia artificial sea en sí mismo negativa. Puede ser un gran avance que un sistema de inteligencia artificial, imagínese, pueda ayudar a que un diagnóstico médico se acelere a cuestión de segundos en lugar de que tenga que dirimirse durante días, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la inteligencia artificial supone una herramienta en todos los sentidos, y también supongo que para las artes. Ahora bien, tendremos que plantearnos si no deberíamos de identificar claramente cómo se identifican los ingredientes, ¿no?, de cualquier componente que cualquier producto que compramos en un supermercado. Están obligados a decirnos los ingredientes, ¿no? Igual debería de identificarse o no cuando un producto artístico ha sido creado en su totalidad o en parte por inteligencia artificial. Yo creo que igual no estaría mal que se indicara. No digo que esté mal hacerlo, pero que se indique si esto ha sido fruto, ¿no?, digamos, de un ser humano o fruto de una mente artificial. La mente artificial, la inteligencia artificial, utilizada por un escritor, una escritora profesional, puede ser una ayuda, ¿no? ¿Hasta qué punto puede desbancar la inteligencia artificial al artista? No lo sabemos, pero, por ejemplo, en Fórmula 1 hace mucho tiempo que los coches podrían ser conducidos automáticamente, pero ¿le interesaría a alguien la Fórmula 1 si no tenemos conductores, seres humanos que son de distintos países? O, por ejemplo, en el ajedrez, hace tiempo que los programas son capaces, ¿no?, de derrotar a los humanos, pero nos sigue interesando qué humano es capaz de vencer a qué otro humano, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero sí considero que hay que identificar lo que se produce con inteligencia artificial de forma clara, y que hay que considerar cuestiones éticas y morales a las que hay que afrontar con relación a la inteligencia artificial. Un mundo sin duda en el que quedan muchas cosas por descubrir y muchas preguntas por responder, y será poco a poco con ese avance y con la respuesta también de nosotros como lectores. Un placer para nosotros, maestro, que nos acompañe en 10 AM, y sin duda van a disfrutar sus lectores en la Filbo en Bogotá con las charlas que dará hoy martes, miércoles y jueves. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.